Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Impuestos, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Impacto del COVID-19 en las relaciones de trabajo y seguridad social, que tiene por objetivo conocer el impacto que genera la presente contingencia COVID-19 en las relaciones de trabajo y de seguridad. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Agradecemos al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Marco Antonio Daza Mercado, director de la División de Contaduría del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que posteriormente podrán consultar en www.webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Marco Antonio Daza Mercado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera hacer mención un poquito de que el moderador original es el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUSEA. Sin embargo, manda a pedir una atenta disculpa a todos ustedes por motivo de que una reunión de emergencia no le fue posible estar con nosotros. Pero mando un cordial saludo afectuoso para todos nuestros escuchas, en especial para nuestro ponente, invitado especial, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. A continuación me voy a permitir leer un poquito, de manera muy breve, muy sintética, el currículum vitae del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno es maestro emérito de la universidad, es coordinador del doctorado en Derecho del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, investigador nacional nivel 3 de CONACYT, presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, presidente internacional, por cierto, desde hace muchos años, de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Sin más preámbulo, me voy a permitir plantear dos preguntas, una que se hace en este momento y otra posterior, que son las siguientes. ¿Qué se requiere hacer para paliar la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19? Doctor Ángel Guillermo, muchas gracias por su amabilidad, por su ayuda, y es un lujo tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, doctor, el agradecido soy yo por haberme invitado a charlar acerca de un tema que no solo me ocupa, sino que también me preocupa, como es el impacto del COVID-19 en las relaciones de trabajo y de la seguridad social. Nobleza obliga, lo primero que tengo que decir es que le agradezco mucho al doctor Gustavo Padilla Montes, el rector del CUSEA, de nuestra casa de estudios, por la amable invitación. A usted, doctor Marco Antonio Daza, porque sé que es el director de la División de Contaduría y tenemos ya años de conocernos. Y también, evidentemente, la amable gestión que realizara el maestro Sergio Sánchez Enríquez, jefe del Departamento de Impuestos del CUSEA. A ver, el tema del trabajo es un asunto clave en estos momentos, porque debemos de comenzar diciendo que el trabajo ha mudado de piel, y lo ha hecho desde finales del siglo XX, y quizás una de sus más fuertes expresiones de ese cambio lo puede ser el outsourcing, que en México conocíamos como intermediación laboral, pero que en realidad se trata de un suministro externo especializado en aras de bajar costes de producción. Hoy en día las llamadas pagadoras por muchos se hacen cargo de cubrir la nómina, pero lo hacen
intentando disfrazar o encubriendo al verdadero empleador en un evidente fraude a la ley laboral. De allí viene uno de los temas importantes para que se efectuara la reforma en materia del trabajo, que está todavía inconclusa y que apenas va a comenzar a operar a partir del segundo año ya de la vigencia de esta reforma laboral profunda. Y se han hecho muchos intentos por regularle. La enorme mayoría de las personas no comprenden la importancia de este tema y que el Congreso de la Unión todavía está pendiente su discusión sobre el tema del outsourcing. Pero creo que hay que decirlo muy claro para que todo el mundo lo entienda. El mayor empleador outsourcing del país lo es el propio Estado mexicano. Esto es, hay una costumbre, una mala costumbre, de intentar disfrazar las relaciones laborales. Y eso impacta en el tema de la seguridad social, porque como todos sabemos, bueno, el sector del empleo formal es el primero y el más importante de todos los que tienen derecho a la protección social integral que ofrece la seguridad social. Pero también muchos se quedan fuera. A estas alturas hay una enorme confusión conceptual todavía. ¿Cuál es esa confusión? Bueno, confundimos el empleo con el trabajo, pero sucede en la realidad que toda la gente trabaja, incluso pidiendo limosna, ¿ok? Pero no todo mundo está empleado de manera formal y por lo tanto no tienen un vínculo laboral contractual, aunque entiendo que la Ley Federal del Trabajo establece claramente que cualquiera que sea la causa que le dé origen, allí subyace un principio jurídico que determina, que es el indubio properario, que determina no solo el hecho de que tratándose de un riesgo de trabajo, por ejemplo, se tenga que hacer cargo el empleador de un capital constitutivo, que es devolverle al instituto todo lo que cubrió por el incumplimiento del empleador, sino lo que no se dan cuenta los empleadores muchas de las veces es que están incurriendo en delito, en un delito federal. Y confundimos el empleo con el trabajo, pero la Organización Internacional del Trabajo desde hace ya décadas le da seguimiento al sector informal de la economía. Y por lo tanto creo que nos deben preocupar no solo quienes han perdido el empleo, que a eso iremos enseguida, sino sobre todo aquellos que sencillamente están en el sector informal de la economía, que es una situación muy compleja y complicada. Para venir a charlar con ustedes, como investigador que soy, he gestionado información acerca del fenómeno del desempleo tanto en Jalisco como en el país. Pero sucede que los datos oficiales no solo son confusos, sino hasta contradictorios. Lo que sí he podido confirmar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco es que ya hay alrededor de 8,000 convenios que concluyeron la relación laboral en estos últimos 3 meses, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a abril más bien, mayo y junio, ¿no? Pero sin embargo, hay que recordar que los tribunales, es algo que para mí es muy sorprendente, los tribunales laborales, que son las juntas federal o locales de conciliación y arbitraje, pues está suspendida su labor, salvo para asignar convenios y un tema de huelga, porque
ahí no hay horas ni días inhábiles. Pero de ahí en adelante, lo que se va a venir va a ser una carretada de demandas de decenas de miles, porque está suspendido los términos para presentar la demanda por el despido injustificado. En otras palabras, no solo hay inconsistencia en las cifras y datos duros del país por diversos motivos, podrían ser políticos, económicos, los de la propia pandemia, etcétera, ¿no? Pero yo quiero dar datos duros aquí, basándome sobre todo en organismos internacionales. Esto es muy importante porque lo tenemos que contextualizar el tema. Aquí, sin duda, pues en el CUSEA se forman los mejores economistas, contadores, administradores, financieros, ¿ok? Los mejores profesionistas de Jalisco. Pero yo creo que los datos duros también son imposibles de ocultar, en pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, yo vi en el diario El Financiero del día de hoy, 13 de julio de 2020, que dice su primera plana: mata COVID-19 1.113.000 empleos formales. 1.113.000 empleos formales. Y en el cintillo, en la parte de arriba, dice, van ya 35.000 muertos de COVID. Y claro está, aparecen datos con gráficas, datos del IMSS, datos, digamos, duros, ¿no? Aquí las preguntas yo considero que son más que obligadas, y hacer una reflexión. ¿De verdad comprende y dimensiona el pueblo de México lo que nos está sucediendo hoy día? Pregunto, ¿puede una empleada de mostrador o un obrero, un trabajador del hogar o de la construcción, un chofer de autobús o de taxi, un campesino o un analfabeto entender y dimensionar esas gráficas o estadísticas? Porque la mayoría de la ciudadanía, pienso yo, que no lo saben. ¿Y acaso es que tampoco les interesa saberlo? Porque no nos gusta la dura realidad, la terca realidad. Y esta es la realidad que hoy estamos viviendo en el país. Y me parece que no nos hemos terminado de enterar de la magnitud de lo que está ocurriendo. Decimos con números simples, 35.000 muertos. Por ahora. Bueno, esos 35.000 muertos me parece que ocuparían panteones enteros, ¿eh? Y eso es lo que nos sucede. Pero aquí es todavía más frágil el tema de la informalidad laboral. A ver, en la encuesta telefónica de ocupación y empleo, el ETOE, del Instituto Nacional de Estadística del INEGI, pues, es posible observar el desempeño del empleo en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, ya en la era COVID-19. Y observamos muchas discrepancias en los datos. Y no nada más datos de empleo formal, sino también de la informalidad laboral. El porcentaje de ocupación del ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que es un tema novedoso, se mide en 3 segmentos diferentes pero complementarios entre sí. El primero es el desempleo abierto, el segundo es el desempleo disfrazado y el tercero es el subempleo. Esto es, el propio empleo nos habla de que tenemos un tema de desempleo abierto, que hay desempleo disfrazado y que también hay subempleo. ¿Qué nos revela esta situación? Bueno, que 6 de cada 10 mexicanos
están en la informalidad laboral. Y que los tres factores o segmentos estos que son complementarios entre sí nos anuncian un dato, una cifra demostrada con datos duros. Hay 20 millones de personas en edad de trabajar en el país que carecen de oportunidades laborales hoy día. Sabemos de qué estamos hablando, seguramente, de que esas personas, no solo de esas personas, pues, sin empleo, están dependiendo otras muchas más. La familia, por ejemplo, ¿no? Y yo me puse a investigar acerca de este tema, por cierto, hoy en la mañana, porque me gusta, para no hacer papelones, me gusta traer papelitos y tener papelitos a la mano. Hay un artículo intitulado El mercado laboral, cambios estructurales, del 2 de julio pasado, hace 10 días. Lo escribe el vicegobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y él opina, y lo voy a citar textualmente: México está ya situado en el mismo nivel que observamos hace 30 años en nuestra economía, cifra que resume la magnitud del desequilibrio laboral del momento, sin precedente, escabroso y hasta obsceno. Estoy citándolo textualmente. Y remata Heath: insisto en que todos los números citados utilizados en este ejercicio, del que menciona en su artículo, provienen del INEGI o del IMSS. Son, por tanto, cifras oficiales, y luego dice: por lo que pido no me atribuyan ni un solo número a mi persona. No son mis datos, son los datos oficiales del INEGI y del IMSS. Y yo pienso que Jonathan Heath entiende que cualquiera de nosotros puede tener otros datos. Sabemos que hay gente que públicamente dice, yo tengo otros datos, ¿ok? Y bueno, estoy de acuerdo con él que es escabroso y obsceno el dato duro de 20 millones de individuos que hoy, 13 de julio de 2020, carecen de trabajo y de empleo. Porque a fin de cuentas, quienes están buscando la vida tienen solo dos alternativas. O salen y trabajan o buscan trabajo y se mueren por COVID, o se mueren de hambre. Yo creo que ese es quizá en el tema que yo abordo, y yo como presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo digo, es que nos hemos preocupado más por el tema del empleo, pero no por aquellos que están en la informalidad. Y no están por gusto, ¿eh? Yo tengo un libro que se llama Seguridad Social Obligatoria para Trabajadores Migrantes e Informales, que está publicado por Porrúa, y que lo hice tras haber sido invitado al Instituto Max Planck de Alemania hace unos 8 años. Y lo hice porque cuando me invitaron me dijeron, los dos grandes problemas de Europa y de los países desarrollados es precisamente el tema de la informalidad, porque se junta con el tema de la migración. Y allí lo que sucede es que se esconde el crimen organizado. O sea, que eran razones de seguridad nacional y cuestiones de Estado los que tenían que analizarse para ver cómo se podía asegurar. Ese libro, que me costó 1 año escribir, por cierto, lo comento a toda la audiencia, ese dato me parece que no lo hemos ponderado en nuestro país. Pero ¿qué hace una gente
que no encuentra empleo, pues va a buscar cualquier forma de obtener ingresos. Incluso puede llegar a ser cooptado por el crimen organizado. Estoy hablando de jóvenes, ¿eh? Estoy hablando de mujeres, estoy hablando a veces de adolescentes y de adultos mayores que sirven de mensajeros, de mulas, como dicen, para todo ese tipo de tema. Y no es que les guste, ¿eh? Yo me di cuenta, porque fui administrador general de mercados en Zapopan hace ya algún tiempo, de que no estaban los que tenían que estar en el tianguis, sino los que debían de estar. Ojo con eso. Y creo yo que si nosotros los académicos no somos la voz de quienes no tienen voz, pues me parece que no vamos a poder resolver estos problemas que son ya muy antiguos. Bueno, continúo. Cito ahora al Banco Mundial. Ojo, el Banco Mundial puede ser considerado como una institución neoliberal, pero está integrado por 189 países, entre ellos México, y ofrece asistencia en materia económica operando como una especie de sociedad cooperativa. Y en el Financial Times del 6 de julio pasado, el Banco Mundial tiene a América Latina, fíjense bien, como el epicentro de la crisis de la pandemia COVID-19 y económica, advirtiendo que esta región continental en que vivimos desde hace décadas está clasificada como la de mayor desigualdad del planeta. Y afirma el Banco Mundial, Latinoamérica perderá 20 años de avance en la reducción de la pobreza. Y eso incluye al asistencialismo clientelar que actualmente tenemos en nuestro país. Hay que decirlo. Y cuando yo les hablo a todos, y lo digo en todos los foros, siempre les digo lo mismo. Yo no vengo a hacer política. Yo hago academia. Y ese es precisamente mi labor. Tratar de buscar datos confiables, datos duros, constatables, que busquen, que busquemos todos también cómo solucionar estas enormes problemáticas. Y en similar sentido que el Banco Mundial, pues quien dijo a través de su vicepresidente en la región latinoamericana, dijo, América Latina enfrenta su peor crisis desde que comenzaron los registros modernos, al menos desde hace 120 años. Ojo, al menos hace más de un siglo y 2 décadas. La región representa el 52% del total de muertos en el mundo. O sea, más de la mitad del planeta lo tiene América Latina. Y en similar sentido, el Fondo Monetario Internacional predijo ya que las economías de América Latina y el Caribe latino se contraerán alrededor del 9.4% en 2020, 9.4%, con un desempeño mucho peor que el de África, Medio Oriente y Asia. Y acaso pronostica que en 2021 podríamos recuperar el 3.7 de esa caída, que significa casi la tercera parte de lo que vamos a sufrir de pérdida en este año. Bueno, no podemos ignorar que ya sabíamos lo que vendría tras la pandemia. ¿Qué es lo que vendría? Un colapso económico del país. Hace poco más de 3 meses, el 7 de abril de 2020, Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo tripartito de Naciones Unidas, que se hace cargo de las políticas laborales del planeta,
desde 1919, o sea, ya cumplió su centenario el año pasado, dijo textual, cito a Guy Ryder, los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como las que están en desarrollo. Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia o el colapso. Y remató con esta lapidaria frase, el diálogo social es la única situación de solución posible. Diálogo social. Y aquí a mí me vienen preguntas que pienso son cruciales. ¿Por qué entonces el presidente de México decidió el 23 de abril, esto es después, 2 semanas después, sacar el decreto de austeridad del gobierno federal? Por cierto, ¿dónde está el dinero que se ahorró con esa austeridad? Porque creo que se confundieron los temas, ¿eh? Se pensó que era un gasto cuando es una inversión, como ocurre con la seguridad social. Pero bueno, también me pregunto, ¿por qué no se analizó de manera tripartita la propuesta de salario solidario que públicamente lanzó la Coparmex el 20 de abril de ese año? Esto es 3 días antes de que saliera el decreto de austeridad. ¿Por qué si el 6 de mayo último el Consejo Coordinador Empresarial propuso la creación de un consejo de emergencia económica y le dio a conocer esto al presidente de la República, no se ha convocado todavía por el gobierno federal a celebrar un diálogo social nacional? ¿Por qué no se ha hecho? No lo sé. La verdad no lo sé. Pero sí sé, porque esto lo he aprendido con los años, que el silencio siempre es más fuerte que los gritos y dice más que 1000 palabras, ¿eh? El silencio, quedarse quieto. Ese silencio gubernamental a mí me parece más un lavado de manos y que cada quien se rasque con sus uñas, salvo su mejor opinión, porque insisto, los académicos tenemos que decir las cosas como nosotros las interpretamos, pero desde luego respeto la opinión de quien difiera de mi opinión, que así es como se construye la ciencia social, ¿eh? Discusión de ideas, refutación de ideas y conciliación de ideas. En fin, termino ya con el tema laboral para la siguiente pregunta, mi querido doctor Marco Antonio. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que forma parte también de Naciones Unidas, la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes y que evolucionará continuamente. Se basa en que la OIT ya pronostica que habrá un aumento de desempleo mundial cercano a los 25 millones de empleos formales en este año debido a la pérdida de ingreso, lo que se traducirá obviamente en un menor consumo de bienes y servicios, lo cual llevará a situaciones de pobreza, a muchos que, por ejemplo, somos clase media baja. Desde luego, la crisis tendrá mayores impactos en las personas vulnerables, aquellos que tienen problemas de salud subyacentes, que diabetes, que hipertensión, que obesidad, a los adultos mayores, a los jóvenes y personas subempleadas, a los que están desempleados, claro, a las mujeres, a todos los trabajadores desprotegidos en la realidad por el tema de la seguridad social y a los migrantes con los consiguientes aumentos en la desigualdad. Y dadas las desigualdades económicas y sociales de la región, los efectos del desempleo afectan y afectarán aún más de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza y a los estratos vulnerables de ingresos medios y medios bajos. Por lo tanto,
la crisis financiera por COVID-19 dará lugar a una dependencia sin precedentes, escuchémonos, de las habilidades digitales. Para intentar paliar el tema, incluso las propias operadoras de estas cuestiones como Microsoft o LinkedIn ofrecen ya cursos gratuitos sobre 10 temas que para ellos serán los próximos empleos más recurrentes. Desarrollador de software, gestores de proyectos para el cambio virtual, administrador de tecnologías de la información, especialistas en servicio al cliente personalizado, personal de soporte técnico, especialistas en marketing digital, analistas de datos, analista financiero, diseñadores gráficos, sobre todo para este tema virtual, y representantes de ventas virtuales, claro. Esa es la gran complejidad del futuro del empleo en el país. Que vamos sin prisas, pero también sin pausas, a llegar a una situación inédita en nuestra patria, orgullosa del derecho laboral, porque ahí el artículo 123 se convirtió en un referente a nivel mundial. Pero eso fue hace un siglo, ¿eh? Eso fue hace un siglo. Y ya estamos en otro siglo, y en un siglo disruptivo, en donde las redes sociales, se mueven y bueno, es lo que hay y lo que hay que aceptar, ¿no? Así que concluyo en el tema laboral para la siguiente pregunta, en que las Naciones Unidas, la propia Organización Internacional del Trabajo, incluso la Organización Mundial de Salud y todos los organismos mundiales apuestan por el diálogo social. ¿Partiendo de dónde? Pues de las coincidencias entre los sectores obrero y patronal cuando se habla en materia de empleo y donde el gobierno debe de servir de interlocutor y a la vez mediador. Y también en dicho diálogo social, y esto lo dice la OIT, no yo, ha recomendado que participen las organizaciones sociales y sobre todo el sector académico. Nos toca hacer la tarea, porque nunca volveremos a la normalidad anterior. Volveremos a una nueva realidad a la cual debemos de acoplarnos como sociedad, y por eso usted y yo, mi querido doctor, pues nos guste o no, pues estamos haciendo home office y el trabajo remoto, que habrá que regularlo en México como debe de ser. Muchas gracias, doctor Ángel Guillermo. Quisiéramos plantear una pregunta más y aprovecho como un pequeño comercial. Le envío un fuerte abrazo el jefe de departamento de impuestos del CUSEA, el doctor Sergio Sánchez Enríquez. Me dice que sí, se lo podía comunicar. Entonces, una pregunta es, ¿hay propuestas para reformar nuestro sistema sanitario y pensionario de seguridad social? Bien, a ver, me encanta la pregunta porque me especializo en el tema de la seguridad social. A ver, desde hace al menos un cuarto de siglo, desde la ley de 1997, de la ley del Seguro Social, que entró en vigor, que fue promulgada en el 95, pero terminó de entrar hasta el 1 de julio del 97, los segurólogos sociales, como yo defino quienes cultivamos el tema de la seguridad social, que somos pocos en el país, porque tenemos que saber de derecho administrativo, de derecho laboral, de derecho fiscal, de derecho económico y de derecho financiero. O sea, es como una especie de pentágono, ¿no? El derecho de la seguridad social. Ya lo sabíamos los segurólogos sociales, que ese modelo ni había pagado nunca mejores pensiones, ni en Chile, de donde surge, ni en el mundo entero donde se adoptó. Por lo tanto, existe hoy día una idea generalizada acerca de cambiar de una buena vez el modelo previsional
de capitalización individual existente que la gente conoce como el sistema de Afore. El sistema de Afores. Bien. El punto es que el año que entra, más o menos por estos días, en la tercera semana de julio de 2021, se completarán las 1,250 semanas que se requiere para acceder a una pensión de vejez o de cesantía en edad avanzada a aquellos que no estuvieron afiliados antes del 1 de julio del 97, cuando entró en vigor el modelo pensional que ya acabo de referir. Lo trágico del tema, no me gusta dar las malas noticias, ni tampoco estoy exagerando, es lo que hay, es que se calcula, y estos son cálculos de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que por cierto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que depende a su vez del presidente de la República, ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Los datos de la CONSAR nos dicen que ni el 10% va a ajustar las 1,250 semanas que requiere para ser pensionado. Esto a mí me parece que es quizás ya el mayor botón de muestra que vamos a tener de lo mal que está ese modelo. Pero aquellos que logren llegar a pensionarse, ¿acaso tal vez reciban salario mínimo? Que es la única garantía que ofreció el Estado desde que escapó por la puerta de atrás de sus obligaciones, porque si nosotros analizamos todos los instrumentos internacionales, la propia Constitución de la Organización Internacional del Trabajo en su anexo 3, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 22 y 25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 9 dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social, incluso al seguro social, y otra serie de pactos y convenios internacionales que, conforme a nuestro artículo 133 constitucional, forman parte de nuestro sistema jurídico nacional y que nosotros no estudiamos en las facultades de Derecho, por desgracia. Pues me parece que van a darse situaciones muy complejas hasta tal punto que habrá protestas y muchos ganarán la calle, y eso va a ser un problema que se convierte, como yo lo he dicho siempre, en un tema primero de seguridad social, luego en un tema de seguridad pública y después en seguridad nacional. A ver, en juego está el futuro de las generaciones venideras. Yo en lo personal, pues yo ya no tengo problema. Pero el problema sí lo van a tener mis hijos y sobre todo mis nietos, ¿eh? Y en este punto, nada más les digo, hay 6 propuestas firmes que han planteado la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, Aspen Institute México, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Todas ellas tienen una característica: se basan en los llamados pisos de protección social, que es una gran idea conjunta de Naciones Unidas, la OMS y la OIT, por cierto. Y es estructurar el asistencialismo social o asistencia social con la jubilación laboral por edad o años de servicio, que es jubilación, previsión social, la seguridad social, que es un derecho humano, irrenunciable, inalienable, inextinguible y un servicio público a cargo solo del Estado, y los sistemas complementarios, que son los seguros privados, dependiendo de lo que cada quien pueda hacer. En este punto, estamos de acuerdo. Tenemos que reconstruir nuestro sistema de seguridad social para bien de todos. Y hoy es la mejor oportunidad, porque estamos viendo cómo ni el sistema sanitario de salud
que está colapsado por la pandemia, ni el tema de las pensiones que veremos el año que entra, los resultados, nos aseguran absolutamente nada. Porque ¿de qué nos sirve un salario mínimo a todos los que nos estén escuchando si esa es la única garantía que dio el Estado? No, no, no. A ver, hay instrumentos internacionales y debemos exigir nuestros derechos, pero para poderlos exigir hay que saber cuáles son esos derechos, ¿eh? Y nadie nos va a ir a tocar la puerta para decirnos, oiga, usted ya tiene derecho a una pensión porque ya, por ejemplo, de 60 tiene de avanzar porque ya tiene 60 años, o de vejez. El tema es, de fondo, es que este modelo pensional es una buena forma de construir ahorro interno nacional en la mitad de los 4 billones de pesos, que son millón de millones, 1 billón de pesos aquí, ¿sí? Esos 4 billones los maneja el Estado mexicano. Y en la ley del sistema de ahorro para el retiro establece, tanto en la ley del IMSS como en la del ISSSTE, establece para qué se puede dedicar. Para la generación de empleos, para la construcción de vivienda popular, para las carreteras, para todo eso. ¿Lo sabe la gente? No. ¿Qué nos va a ocurrir? Por eso le urge ya al gobierno actual, porque ya viene, ve la tempestad, pues hacer una reforma. Pero, ¿cuál sería mi opinión como segurólogo social que soy? Hacerle caso a los instrumentos internacionales. Este es un derecho humano y todos tenemos derecho a los derechos humanos, para decirlo de manera clara. Y deberíamos optar por una seguridad social universal que sea de todos y para todos, sin discriminación alguna ni segmentación de los sectores productivos. Estoy hablando del sector laboral formal, el sector informal o sectores vulnerables como los pueblos originarios o en situación de pobreza extrema. La idea de fondo sería construir un genuino Estado benefactor, el famoso Estado de bienestar, que no va a dar el INSABI, desde luego, ¿no? Y ni el Banco de Bienestar tampoco, que ya alguien propuso que se llevaran esos fondos para acometer esa tarea. En fin, se necesita ¿qué? Una visión de estadista de futuro, porque la seguridad social se construye pensando en los 50, de los 50 a los 100 años, ¿eh? Pero nosotros en 24 años vamos a tener clarito que ese sistema nos sirvió y habrá que cambiarlo. No hay que volver al modelo tradicional, porque también está colapsado el modelo de reparto fondo común, ¿verdad? Con pensiones predefinidas en ley, en donde había una pirámide en donde 40 trabajadores laboraban y con eso que contribuían a la seguridad social se pagaba un pensionado. Hoy estamos 2-1, ¿eh? Y las cuotas, aparte, deben también ser modificadas y volverse un sistema racional, con topes arriba y abajo. Si hay pensión mínima, también que haya una pensión máxima. Y se acabó. Yo propongo que se lea el plan Beveridge de William Beveridge de 1942, porque nosotros tenemos un modelo bismarckiano de Otto von Bismarck de finales del siglo XIX, y no tenemos un sistema de seguridad social, comprendámoslo. Tenemos un sistema de seguros sociales. Y se van a sorprender con el dato que voy a dar enseguida. Termino de escribir un libro que se llama Las pensiones, el gran desafío pendiente de México, que esta vez no me publica por Rúa, sino Tirando Blancho, porque se inicia una colección de derecho laboral y seguridad social. En México tenemos, ¿cuántos seguros sociales? Tenemos 54 seguros sociales. 4 federales, el IMSS, que protege al trabajador ordinario, el ISSSTE, que protege a los servidores públicos federales, el ISFAM, que protege a las Fuerzas Armadas mexicanas, y el Infonavit, que es complemento, es binomio IMSS-Infonavit, ¿no? En materia de vivienda. Pero hay 50 seguros sociales locales, entre ellos el IPEJAL, el Instituto de Pensiones de Jalisco. ¿Okay?
pero no tienen seguridad social integral, ni cumplen con la normativa del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, norma mínima de seguridad social, que está vigente prácticamente desde que yo nací, después de eso, de mediados de los años 50, ¿no? Entonces, hay que ver a William Beveridge, ¿por qué? Porque el tema de las pensiones y también de la salud no debe de ser ya cubierto, hay que deslaboralizar la seguridad social, no debe ser cubierto en el empleo formal, sino cubierto vía impuestos generales, que sea de todos y para todos. Pero también tenemos que aprender que a ver, la gran pregunta, dime cuántos impuestos pagas y te diré cuántos derechos tienes. Esa es la pregunta. Usted y yo, director, tenemos un ingreso y cuando lo recibimos ya nos quitaron el ISR. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos retuvieron, pues. ¿Ok? Somos contribuyentes cautivos, pero hay muchísima gente que no es contribuyente cautivo y México está, según la OCDE, en el penúltimo, si no es que en el último lugar del continente en recaudación de impuestos. Entonces, si primero los pobres, pues atendamos a los pobres, pobres, al final. Y para esta cuestión, yo creo que no queda más remedio que hacernos el ánimo y ponernos a trabajar. Porque yo creo que la gente de allá afuera, que con sus impuestos nos paga a nosotros nuestro salario, requiere que le devolvamos algo. Ojalá y alguien de quienes nos esté viendo, pues pueda decir, a ver, ¿por qué no contribuyo por ahí? Pues es cuanto lo que podría decir en esta sesión. Pero quedo a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Ángel Guillermo. La señorita Cintia, no sé si por ahí tiene preguntas que nos pudiera hacer favor de enviar al doctor Ángel Guillermo. Hola, aquí en la audiencia nos hacen una pregunta que dice, con el problema del COVID-19 y con el cierre de algunas empresas, fue complicado pagar la nómina, por lo que algunas empresas llegaron a un acuerdo con sus empleados para pagar un salario menor. ¿Es necesario que las modificaciones en las condiciones de trabajo se lleven a la Junta de Conciliación o es suficiente con el acuerdo entre las partes y la modificación a los contratos laborales? A ver, qué buena pregunta. Yo agradezco la pregunta. Es que nadie puede renunciar a los derechos laborales, ¿eh? Y no solo viene que no se puede renunciar a los derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo, viene la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes de protección social del obrero, bueno, recordemos que fue la Constitución redactada en 1916 y fue expedida el 5 de mayo, promulgada, perdón, el 5 de febrero de 1917, ya estoy hecho bola ahorita con los siglos. Aquí el punto es que lo dice el apartado A, si mal no recuerdo, en la fracción 27 del apartado A. No tendrá valor alguno la renuncia de los derechos. Por lo tanto, si quien pregunta lo hace por parte del empleador, yo les digo que tendrá que cumplir con eso, porque si se aprobó el convenio, de todas maneras el trabajador puede exigirle al empleador, al patrón, la diferencia de lo que le corresponde en su liquidación, ¿eh? Ojo con eso, porque debieron de haber sido liquidados. Y no se puede transigir con ese tipo de cuestiones. No solo está en norma legal, sino en norma constitucional. Y el trabajador tendrá que ir a las juntas, acudir, sí, por eso habrá multitud de demandas cuando regresen a operar las juntas de conciliación y arbitraje, precisamente para que se resuelvan ese tipo de problemas. Muchas gracias.
Y hay otra pregunta que dice, el mensaje del gobierno federal fue no despedir trabajadores, pero si por causas de la contingencia liquide a uno o varios trabajadores con todas las prestaciones que le corresponden, ¿los trabajadores todavía pueden realizar alguna acción legal en contra del patrón? No, porque si ya está liquidada y está bien liquidado y está el convenio realizado ante la Junta de Conciliación, como nos lo ordena la ley, ¿no? Ante la Secretaría del Trabajo, pues ¿no? Está asignado el convenio, ya no tiene nada que reclamar. O sea, ya se terminó la relación laboral, siempre y cuando la liquidación vaya ajustada a derecho. Pero ya no tiene por qué preocuparse, ¿eh? Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué puedo hacer si ya tengo las 1,250 semanas cotizadas y tengo 55 años? Buena pregunta. Para la cuestión de la pensión de cesantía en edad avanzada, tiene que esperarse 5 años. Y le sugiero que, si es posible, bueno, y lo puede seguir trabajando, que siga trabajando. Yo creo que cuando se dé la reforma pensional mexicana, que puede ser en este año, hacia finales o a principios del año que entra, puede haber oportunidades o nichos de oportunidad para obtener una mayor pensión, una mejor pensión, ¿ok? Como lo tuvo este lapso de entre la ley de 1973, por la que yo opté, por ejemplo, porque pagaba mejores pensiones el anterior modelo, que la que actualmente nos rige. Entonces, en una de esas, y crucemos los dedos, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué libros en materia de seguridad social nos recomienda leer para conocer qué sería lo más sustentable en esta sociedad? Bueno, yo, pues, ¿qué quiere que le diga? Mire, el libro de texto más utilizado en toda la República, y no es hacerme ni alabanza ni quiero vender libros, se llama Nuevo Derecho de la Seguridad Social, porque en 1997 comenzó un nuevo derecho de la seguridad social. Es un libro que, para que usted lo comprenda, quien hace la pregunta, es un libro que ha vendido 100,000 ejemplares, más, que tiene 14 ediciones y multitud de reimpresiones, y que estoy terminando de reescribir ahora mismo en este periodo que tuve que quedarme confinado porque tenía que distraerme en algo. Y estoy poniendo todos los temas actualizados, pero si lo necesita ya, chéquelo ahí. También tengo escrito otro libro que se llama Las Afore, que es quizás hay, ¿no? Me sobran dedos de la mano para contar los libros que hay sobre las administradoras de fondos para el retiro, ¿eh? Pero es la única que ya analiza lo que es el contrato de administración de fondos de ahorro para el retiro, porque hay una inequidad increíble. Quien pierde cuando hay disminuciones, como las va a haber en este periodo económico fatal, es el asegurado, pero la Afore no pierde, ¿eh? La Afore lo primero que hace es cobrar su comisión por anticipado. Entonces es el negocio perfecto. Nunca puede perder, siempre va a ganar. Pero es hora de terminar con las Afore, pero acabar bien, acabar con el modelo que la propia Organización Internacional del Trabajo ha ya determinado desde 2019 para terminar de una vez con el modelo de previsional de capitalización individual, porque es un engaño para los pobres. Nada más le refiero a esos dos libros para no decir más, si no, pues puede buscar con mi nombre y encontrará pues toda la bibliografía, ¿no? Gracias, doctor. Comentan aquí si en una inspección que se realiza en una empresa de seguridad e higiene y determinan que no cumplen los lineamientos, aún siendo esencial, ¿es correcto clausurar la fuente de trabajo o sancionarla? Desde luego que es obligación de la Secretaría del Trabajo y la Inspección del Trabajo, ¿eh? También pueden hacerlo precisamente por cuestiones de índole social y por el tema sanitario,
las autoridades estatales o municipales, dependiendo de qué sea el giro, como sea el giro, aun aunque sean esenciales. Y yo diría que sobre todo las que sean esenciales. ¿Por qué? Pues porque son servicios básicos, como el tema bancario. ¿Eh? Ir a los bancos, hoy en día, por eso la universidad está optando por la digitalización, pues es un riesgo para todos. Y esta situación tenemos que tratar de disminuirla. O sea, tampoco es que nos van a mantener presos en nuestras casas, ¿no? Pero créanme, la única manera de evitar el tema de la pandemia del COVID-19 es resguardarnos. Y ha hecho un trabajo fenomenal desde mi punto de vista la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que por fortuna coincidieron también con el gobierno de Jalisco, porque Jalisco está entre los últimos lugares tanto de contagios como de muertes, ¿eh? Y esto es una cosa que nos debería hacer sentir orgullosos, aunque sé que cada quien tiene su visión, ¿eh? Y no voy al partido político que esté en el poder. Me estoy refiriendo a temas estrictamente académicos, vuelvo a decirlo, porque luego todo se confunde en las redes. No, es que él es chairo o es fifí, no sé. ¿Ok? Y estas cuestiones, a mí no me gusta el tema de polarizar las cosas. Yo soy muy respetuoso y tiene todo mundo el derecho de opinar como quiera, pero también yo tendría el derecho de externar mi opinión para orientar a quien me pide ayuda, como en este caso. Muchas gracias. Y ya la última, porque se nos acaba el tiempo, dice, ¿qué tan preparado está el sistema de salud para enfrentar el COVID en México? A ver, interesante la pregunta. El sistema ya está colapsado, aunque digan que hay camas con ventiladores y todo lo demás, ¿eh? ¿Por qué colapsó? Bueno, México es de los países que según la OCDE, era quienes menos invertían desde hace 2 décadas en materia de salud. Por eso se creó el Seguro Popular de Salud, que al final yo fui el primero quizá que lo dije, y también lo dijo mi hermana María del Rosario, que labora para el CUSEA, que ni era seguro, ni era popular, y tampoco era de salud, ¿eh? Ciertas atenciones médicas y se acabó. Entonces, la situación aquí es lo que ocurrió en el cambio del Seguro Popular para crear el INSABI. Ahí se despidieron a decenas de miles de gente del área sanitaria, no solo a médicos, sino a enfermeras, a camilleros, a auxiliares administrativos, etcétera, etcétera. Se desbarató por querer cambiar las cosas. Pero llegó la pandemia, ¿eh? Y nos puso en la dura realidad, en la terca realidad. Por lo tanto, ¿qué se debe de hacer para esto? Pues reconstruir nuestro sistema sanitario, porque todos los días los vemos. Yo, por desgracia, tengo la costumbre de ver noticiarios y veo noticias, pero no solo los de aquí, ¿eh? Veo los de Deutsche Welle, los de Francia, etcétera. Y en todas partes estamos nosotros, junto con Brasil y con Estados Unidos. Ahí están, siempre estamos allí. Y esos casos que dicen que no se han dado, no, es que sí se dan. Hay constancias y evidencias más allá del discurso. Yo no tengo nada que ver. Yo al principio veía con mucho interés las primeras conferencias que el señor López Gatell hacía, ¿no?, para la información, que siempre es necesaria, nosotros los investigadores, pero luego me di cuenta de que están también subdeclarando ese tipo de cuestiones. Entonces, estamos mal, pero si no nos ponemos todos en sintonía y no logramos ponernos y hacer ese diálogo social que sugieren los organismos mundiales, sencillamente estaremos rebasados, porque falta, en mi opinión, lo peor. Por desgracia, lo peor está por venir. Y yo no veo condiciones, por ejemplo, para volver a una realidad, por ejemplo, académica de las clases presenciales, no al menos durante el ciclo escolar que viene, el 2020.
vemos para el 2021 a ver qué pasa. Gracias, doctor. Pensamos que iba a ser la última, pero hay varias más que le haremos llegar posteriormente. Pero hay una que se nos hizo muy interesante que dice, ¿ya se puede pensionar por anticipado a las personas vulnerables, ya sean diabéticos o hipertensos, por motivos del COVID, o el patrón debe liquidarlos o pagarles de por vida en lo que encuentran la vacuna? ¿Qué se debe de hacer en ese caso? A ver, ni una cosa ni la otra. No se pueden pensionar porque no está el tema sanitario en la ley del Seguro Social. Y la ley del Seguro Social es la ley marco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así de simple. O sea, como se acabó la pensión de jubilación en la ley del ISSSTE y se creó la de retiro, ¿no? O sea, no, aunque demandes eso, está muy complicado hacerlo, ¿no? Pero no es una causal a menos de que cause invalidez. En ese caso, la invalidez solo puede declarar que es diferente al riesgo de trabajo, ¿sí? La invalidez por causas no debidas, que como es el COVID, al empleo, si es en caso de los sanitarios, entonces sí puede ser riesgo de trabajo, esa enfermedad que le cause una imposibilidad para obtener más del 50% de lo que antes obtenía en su trabajo realizado. Podría obtenerse el caso de invalidez, pero solo puede declarar la invalidez una sola institución, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si no, si está en esa condición, podría reclamar su derecho. Ahorita todavía en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje, en la federal, porque es un tema federal la seguridad social. Y en el caso de la invalidez, pues seguramente tiene que buscar un abogado experto en seguridad social, que los hay, para que le pueda hacer una buena demanda y se pueda obtener la pensión. Tarda, y va a tardar mucho más tiempo precisamente por todo lo que se ha acumulado en las juntas que van en vías de extinción. A partir del 1 de octubre empiezan las primeras 10 entidades federativas a tener juzgados de lo laboral, ya no juntas de conciliación. Y en Jalisco estará para 2021, en octubre del 2021, para iniciar con ese sistema. Pero ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje formula una demanda, reclama que es la situación de invalidez o debido al COVID y lo puede hacer. Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que por el tiempo posteriormente le haremos llegar las preguntas que hicieron falta o trataremos de organizar otro evento. Dejo la voz al doctor Marco Antonio Daza para hacer el cierre. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Ángel Guillermo, muy interesante toda la plática, toda la explicación. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Agradecemos también al señor rector su amabilidad de permitirnos que todo esto se pudiera hacer realidad. A la compañera Alejandra, a la compañera Cintia y al doctor Sergio Sánchez Enríquez, que fue el organizador de este evento. Muchísimas gracias, doctor. Y nos gustaría enviarle por ahí un libro electrónico, que acabamos de publicar. Lo voy a buscar por ahí en el directorio de la universidad. Estamos el doctor Antonio Sánchez Sierra y un servidor y otra persona. Hicimos un libro sobre ética de lo fiscal y su aplicación práctica. Qué bueno, qué bueno. Y en noviembre nos lo presentaron 4 senadores de la República. Pero vamos a hacer llegar, creo que puede ser muy útil por el tema fiscal para las reflexiones tan importantes y que usted ha estado haciendo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes a los al contrario, a las gentes que nos acompañaron en este webinar. Muchas gracias en nombre del CUSEA. Quedo a la orden. Gracias. Gracias.